Pero muchas gracias a todos los hermanos que hicieron posible la puesta de carpas, las mesas. Alabado sea nuestro Dios, la voluntad, el desempeño de todos ustedes se mostró en el día de ayer, así que estamos contentos por eso. Y le damos muchas gracias a nuestro buen Dios. Por último, quiero decir una cosa, va a haber una charla especial para los chicos, los jóvenes en esta noche. Así que las niñas se van a quedar aquí porque vamos a tener una charla para ellas también. Hemos estado programando esto durante unos meses atrás con nuestros hermanos Fidencio y José. Queremos directamente decir que va a ser un tiempo bendecido, que creo yo que va a ser de mucho provecho para los chicos y después entonces para las chicas. Así que le invitamos a que sigan orando por la sociedad de jóvenes y también por los hermanos que están encargados de esto. Sin más, vamos a darle oportunidad a los niños que pasen atrás. Vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías capítulo 1. Zacarías 1. Dan. De 15 para abajo. 15 para abajo. Chequea a ver si tengo el micrófono encendido. Decirle a Dani. Zacarías, capítulo número 1. Vamos a estar en el segundo mensaje de este libro y a medida que lo voy leyendo, trae una alegría tremenda a mi corazón por lo que representa este libro. Y el asunto está que mientras Zacarías está escribiendo o comparte las palabras de Dios, la nación de Israel estaba pasando por un momento bastante crítico. Ya llevaba en destierro desde el año 605, sufrió el destierro en manos de la nación de Babilonia, anticipado por el Señor allí en Jeremías 25. Le dijo 70 años va a haber el periodo de lo que representa estar en una tierra lejana. Con respecto a esos 70 años también quiero dar una aclaración. Son 70 años que están establecidos sobre la nación de Babilonia, por eso lo dice allí en Jeremías 25 y versículo 12 y después en el capítulo 29 verso 10. Hay algunos que dicen no, los 70 años fueron sobre la nación de Israel. No, son 70 años establecidos sobre Babilonia, el tiempo que iban a estar ejecutando su poderío, y tal al pie de la letra eso fue lo que sucedió. Es interesante de notar que este es el Dios que está detrás de la historia. ¿Por qué? Porque en el año 539 es cuando termina, fíjense, termina lo que es el poderío que tenía Babilonia. Terminando ese tiempo, digo crítico porque en el año 520, que es cuando empiezan a escribir Ageo y empieza a escribir Zacarías, habían transcurrido 18 años, entre 18 y 19 años, que la nación de Israel se detuvo en la construcción del templo. No había palabra de Dios, había mucha, lo que es, no había gozo en la nación. Y la razón la podemos ver, por ejemplo, ustedes van a ver, y digo, qué interesante, qué bueno que es el poder notar cuando vemos que Dios está activo, no solamente con esta nación, pero quiero decirte sobre todas aquellas personas que han pasado por alguna dificultad, que han pasado por algún momento crítico también en la vida suya. ¿Sabes qué? El enemigo vino, dice la palabra de Dios, que el enemigo vino para robar, hurtar y para destruir. Y cuando nosotros permitimos eso, mis hermanos, eso es exactamente lo que va a hacer en la vida de muchas personas si lo permitimos. Nos destruye, nos quiere ver tristes, nos quiere ver alejados de la presencia de Dios. Esa es la meta que Él tiene y que va a seguir haciéndolo hasta el momento que Dios lo quite prácticamente de una vez y para siempre. Ahora,
cuando vemos nosotros la palabra de Dios en momentos como estos, si nos encontramos en situaciones como estas, allí aparece la palabra de Dios para decir que existe un periodo de restauración, de que Dios va a restaurar, Dios va a transformar todas aquellas ruinas que ha producido el enemigo en nuestras vidas. Comienza Dios a trabajar en nuestra vida, comienza a rehacerla para que podamos tener el gozo, podamos tener nosotros la felicidad que Dios desea que nosotros tengamos. Este Dios, la intención de Él no desea que nosotros estemos en esas condiciones. Nuestro Dios, piensen ustedes en la creación, vino para lo que es darle gozo, traer gozo en la vida de la gente. Él ha sido su deseo siempre de poder entender cuál es la verdadera vida. Fíjense que cuando viene Cristo Jesús, ¿qué es lo que habla? Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Él es el gozo. Mi gozo yo les dejo en un mundo, fíjense, lo está diciendo antes de ser crucificado. Él está diciendo lo siguiente: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el gozo que yo les voy a dar en este mundo de aflicción, cuando vayas pasando por allí, aparece Dios y comienza a traer estabilidad, comienza a traer un balance en nuestra vida para que no estemos más en ¿qué? Que no estemos en ruina, que no estemos con la alegría que Él quiere traer a nuestro corazón. Y entonces, por ejemplo, ¿cuándo sucede todo esto? El enemigo, déjame decirte una cosa, hay una lucha bastante grande que libramos día a día, porque la intención del enemigo es ver hogares destruidos, es ver que estamos infelices, es ver de que, mis hermanos, hay desunión en la familia, que hay desunión en la iglesia, que naciones estén desunidas. Ese es su propósito. Ese es su propósito. Y entonces cuando empezamos a mirar, si estamos alertas, sabemos que esa es su intención, entonces tenemos que dirigir nuestra vida, nuestra vista hacia Dios, que quiere hacer que, vuelvo a repetir, quiere traer un balance y quiere traer estabilidad en un mundo que está inestable. Fíjense, el enemigo habían empezado a construir, ¿se acuerdan ustedes? Empezaron a construir, pero detuvieron la obra. ¿Por qué? Bueno, allí en Esdras, para aquellos que estén tomando notas, en Esdras 4:21 dice lo siguiente: ahora pues, den orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada la nueva orden. ¿Qué había pasado? Empezaron a construir. Entonces vinieron a todas aquellas naciones que ya habían tomado posesión de la nación de Israel y habían dicho: mira, rey, si tú permites que esta nación construya ese templo, van a estar detrás de su Dios, van a tener a su Señor, no te van a dar más tributos, van a ir en tu contra. Entonces es mejor, esta nación ya ha demostrado que es una nación rebelde. Entonces el rey dijo: bueno, voy a hacerle caso. ¿Y qué hace? Da un edicto donde dice: bueno, den orden para que cese el trabajo. Y vean ustedes esto: cuando nosotros cesamos de buscar a Dios, cuando cesamos de buscar su palabra, de orar y pedir y clamar y estar en la palabra de nuestro Dios, ¿se han dado cuenta cómo va nuestra vida? Yo he escuchado personas que me dicen: oh, mejor, hermano, ¿sabe qué? Yo estaba mejor antes de conocer a Dios porque no tengo tantos problemas como los que tenía antes. Eso es exactamente donde el enemigo quiere que nosotros estemos pensando. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos acercándonos a Dios, cuando estamos buscando de Dios, ¿qué crees tú que está pasando? Está esa lucha de que no seas santo como Dios es santo, que no goces del poder. Dios quiere darnos poder y, mis hermanos, lo único que hacemos es debilitarnos, es ceder ante lo que este mundo quiere ofrecer. Y te voy a decir una cosa: aquellos que ya hemos pasado un poquitito, que la vida nos ha dado un poquitito más, ¿te has puesto a pensar en lo siguiente? ¿Qué es lo que el mundo te ha dado? Oh, puedo tener una casa, puedo tener un automóvil, pero te voy a decir una cosa: la casa va envejeciendo, tenemos que hacer reparación, el automóvil, si lo compraste 0 kilómetros o 0 millas, ¿qué pasa? Empieza a deteriorarse, lo chocan, lo rayan, lo que sea, pero vamos perdiendo. Y hay veces que nosotros pensamos: oh, cuanto más posesión yo tenga, voy a ser más feliz. Te voy a decir una cosa: los más infelices, te lo puedo decir yo, son personas que lo tienen todo porque no tienen nada. Y te voy a decir por qué: porque viven con miedo de que se les va a quitar, viven con miedo de que, he visto muchísima gente rica que tienen miedo, aquellos que son ricos, tienen miedo que sus hijos le vayan a quitar el dinero, tienen miedo de que su esposa lo vaya a dejar prácticamente sin nada.
Estaba escuchando a este Mel Gibson, creo que $800 millones tenía juntado en su cuenta. Se divorció y la esposa, ¿qué creen ustedes? Le quitó la mitad y estaba llorando porque estaba 400 millones corto. Algunos dicen, yo con 1 millón ya me conformo, ¿no es cierto? El rey Artajerjes detiene aquella construcción y después entonces el rey Darío, que vemos aquí, da la orden. Y tardan 5 años en construir este templo. 5 años, del 520 al 515. Lo vemos allí en Esdras 6:16, se los quiero leer. Y dice, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Vean ustedes, si se acuerdan ustedes, Nehemías dice que cómo está la situación en Jerusalén, está pésima, está mala, están en gran afrenta, hay un dolor muy grande, las murallas están destruidas, no hay templo. Y dice que Nehemías estaba dolido por esa situación y comienza a tomar acción, mis hermanos. Porque cuando uno empieza a buscar a Dios y comienza a volcarse a Dios, te voy a decir una cosa, empezamos a sentir la bendición de saber que este Dios es real. Este Dios no es algo que está lejano, no es un Dios que está ausente, es un Dios que está presente, es un Dios que quiere cambiar nuestra vida, la quiere llenar, quiere traer satisfacción a nuestra vida. Y ustedes dirán, ¿se puede lograr esto en un mundo como este? Y la respuesta es sí, porque con Dios, nos dice Pablo, los que están en Cristo están completos en Él. Tenemos el poder de Dios ahora para gozar a través del Espíritu Santo. Tenemos su palabra para que podamos gozarnos de mirar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y mis hermanos, cuando uno está en los caminos del Señor, hay un gozo que yo no se los puedo describir. Hay un gozo, una alegría tremenda que es el Espíritu Santo que lo trae en aquellos que tienen deseos de poder servir a este Dios maravilloso. Requiere de 2 profetas enviados por Dios, Ageo y Zacarías, para motivar a aquel pueblo que estuvieran dispuestos a construir y dar término a ese templo. Tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios. Lejos de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos? El Señor Jesucristo dijo esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. Y recordemos que Jesús estaba diciendo estas palabras después de 40 días de ayuno. Mencionar comida, después de 40 días de estar ayunando, ¿te imaginas tú empezar a mencionar algo de comida? Empiezas a ver un steak ahí flotando con una papa y la mantequilla derritiéndose y estás 40 días, imagínate. Y el enemigo lo quiere hacer tambalear al Señor. ¿Por qué no le dice a estas piedras que se conviertan en pan? Ay, diablito, poco sabes. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fatiga y el hambre que tenía Cristo Jesús. Imagínense ustedes estar sin comer 40 días. Media hora ya las tripas están chillando, ¿no es cierto? ¿Quién puede pensar bien cuando alguien tiene hambre? ¿Puedes pensar bien cuando estás con un hambre tremenda? Y la palabra del Señor se convierte en su fuerza. La palabra se convirtió en fuerza para el Señor Jesucristo. No solo de pan va a vivir el hombre. La palabra de Dios nos dice que es útil, que es buena para corregirnos. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer sean perfectos, dice, y enteramente preparados para toda buena obra. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos prepara, nos capacita en toda obra. En segundo lugar, déjeme decirle qué es lo que hace la palabra de Dios. Sabes, yo me maravillo cada vez que tengo la oportunidad de leer la palabra de Dios y empiezo a mirar lo que dice allí. ¿Por qué amo la palabra de Dios? Porque dice esto. Colosenses 1:17 y después lo dice allí en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él dice lo siguiente: fíjense en ustedes, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y después en Hebreos 1 y versículo número 3 está diciendo esto.
dice que con la palabra de Dios, entendiendo lo que es la palabra de Dios, dice que en Él subsisten todas las cosas por medio del poder de su palabra. ¿Te das cuenta? Si el universo entero